Vamos a dar una charla bien especial. Y como decía aquí, esta sabiduría que hoy va a hablar el Señor, de lo que decía la palabra, ¿no es cierto? Son para aquellos que están suficientemente maduros, como dice. Y vamos a hablar un poco de la madurez espiritual, que eso es lo que está destinado para que los que han de recibir esta palabra el día de hoy. Así que tenemos que aclarar un poquito sobre conocimiento y sabiduría, son dos cosas diferentes. Hay gente con mucho conocimiento, pero poca sabiduría, y por eso el Señor aclara aquí que esto no es para los dirigentes de este mundo, gente que tiene mucho conocimiento, que están en sitio de autoridad. Esos no tienen la sabiduría que el Señor habla, ¿cierto? Eso es conocimiento, y por eso tanto los sacerdotes como los políticos, como los gobernantes terminaron crucificando al Señor porque no entendieron, a pesar de que conocían gran parte de la palabra, terminaron crucificando al Señor. Y el conocimiento hay de diferentes tipos que uno puede adquirir. Quería profundizar un poquito en esto, pero el Señor tiene otras cosas. Como digo, podemos profundizar en el tema de conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Hay diferentes formas de adquirir conocimiento. Como digo, se va a una escuela, se va a una iglesia, es autodidacta, ¿no es cierto? Y hay conocimiento que es racional, o sea, que uno por cosas inductivas puede suponer muchas cosas a través de las experiencias, puede adquirir parte de conocimiento, como digo, a través de la lectura, ir a conferencias, y se empieza uno a adquirir el conocimiento, y uno dice, sí, esto tiene sentido lógico, esto es sentido común, y puede uno adquirir cierto conocimiento racional. Hay otro conocimiento que se obtiene a través de observación. Como digo, hay personas que no necesariamente van a una universidad, sino que observan, son muy pendientes. Muchos de los descubrimientos científicos que han hecho es en base a la observancia, a observar, ¿cierto? De pronto se cayó una manzana y va a caer lo que la hace caer, ¿no es cierto? Y la persona no había ido. Y es un conocimiento observacional, donde las escuelas han venido desarrollando eso, de que las personas no solamente les dicten clases magistrales, sino que observen y experimenten, pero sobre todo precisamente donde se adquiere la mayor, ya está mostrado que donde se adquiere el mayor conocimiento es cuando es experiencial, o sea, a través de experiencias que las personas tienen. Como digo, es diferente estudiar química a través de los libros y otra cosa es ir a través de un laboratorio, ¿no es cierto? Ustedes ven las reacciones, el laboratorio de física, de química, donde ustedes tienen una experiencia y dicen, oye, esto es real. A nivel espiritual pasa exactamente lo mismo, o sea, podemos venir aquí a leer la palabra, ustedes pueden hacer devocionales todos los días, pueden ir a conferencias todos los días, pero no se aprende nunca si no se tiene una experiencia para poder entender el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces les pueden hablar del Espíritu Santo muchas veces, pero mientras ustedes no lo sientan un día, pues el resto se queda en teoría y nunca van a entender lo que es el Espíritu Santo, mucho menos entender las cosas de Dios si ustedes no han sentido la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una observancia virtual. Ustedes han oído de que ahora hay una realidad virtual, ¿sí han escuchado eso? Que le hacen experimentar cosas, ya uno le puede meter en cámaras y cosas que le hacen sentir hasta el viento, los olores, todas las cosas, ¿no es cierto? Y cada día en los temas de educación tratan de hacer que la gente se sienta en el ambiente de lo que está aprendiendo, pero como les decía, es diferente, por más observancia, por más sensación que uno pueda tener, es diferente a la experiencia real. Por más que se acerque la ciencia, por más que se inventen métodos, no hay como la experiencia real. Ustedes nunca saben de una enfermedad hasta que no se sufre, ¿cierto o no? No hay como el que ha tenido la experiencia de tener una enfermedad, de saber qué es lo que se siente. Unos libros, por más que uno estudie, por más que le muestren en el laboratorio, por más que cosas, nunca va a ser igual que la experiencia real. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Entonces, de nada sirve venir a una iglesia, llenarse de conocimiento, tomar cursos, ir a seminarios, si nunca se experimenta la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo tanto de la experiencia? Porque definitivamente para poder entender lo que estamos hablando, como decía, esto no es para personas naturales que tienen conocimiento, y no nos podemos olvidar de lo que estaba pasando y a quienes les hablaba Pablo. Los corintios eran una gente que tenía mucho conocimiento a través del raciocinio, ¿cierto? De experiencias
Era gente que se dedicaba a filosofar de la vida, tratar de buscar conceptos de toda la vida, definir cosas, pero no conocían el Espíritu Santo. Entonces, para ellos, como decíamos en todos estos capítulos anteriores, para ellos es una locura hablar de crucifixión, de la cruz. Ellos no podían entender eso. Y así hay muchas personas que por más que uno les hable del Señor, si no tienen la experiencia personal con Él, nunca van a entender nada. Entonces, para ellos todo lo que hablamos aquí es locura. Uno puede invitar a una persona extraña y tienen partidas locos aquí reunidos, ¿no es cierto? ¿Por qué dejar una competencia automovilística o ciclística para irse a ver un domingo aquí, pues, ¿no es cierto? A un partido, pues no tiene... Dice, están locos, ¿cierto? Hay cosas más interesantes para mucha gente hoy en día que estar aquí reunidos. Así que para ellos es locura, pero lo que no entiende es precisamente que la experiencia es transformadora. Como decíamos la vez pasada, no podemos decir somos cristianos y seguimos siendo las mismas personas. Eso no es compatible. O sea, la experiencia del cristianismo hace que las personas se transformen. Entonces, el conocimiento forma y el conocimiento deforma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, gente que tanto conocer termina loca, termina confundida, o puede formarse en ciertas áreas, pero nunca es transformada. Lo único que transforma es la palabra del Señor, donde una persona que era alcohólica y el Señor lo agarra y al otro día no quiere saber nada de trago. ¿Me explico? Gente que ha sufrido de infidelidad toda la vida, que trae una herencia por generaciones de infidelidades, y el Señor llega y corta eso. Eso solamente lo hace el Señor. Por más conocimiento que la gente estudie sobre vicios, sobre tipo de esclavitudes, nunca va a ser transformada, porque la palabra de Dios es la única que transforma a las personas, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo la experiencia transformadora de estar entendiendo la cruz? Como digo, tiene que ver, el lenguaje cambia, ¿cierto? Definitivamente la forma de hablar de la gente cambia, y es una de las señales de que la gente ha sido transformada. Y el lenguaje expresa lo que está en su mente, lo que siente la persona. Entonces cambian las creencias, cambian los sentimientos y definitivamente cambia la vida. Si no hay una transformación de eso, no ha tenido el conocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Me voy a entender? Tiene que haber una transformación, si no, esto no sirve de nada. No han podido conocer a Dios. Entonces, por más conferencias, por más iglesia, por más cosas que vayan, si no ha habido transformación en su vida, usted todavía no conoce el Espíritu Santo. Tiene que demostrar a través de los hechos, a través de sus creencias, a través de sus pensamientos, de que usted definitivamente ha sido transformado por la palabra del Señor y está en ese proceso. Es un proceso que empieza. ¿Sí? Entonces miremos qué es lo que dice Hechos 4:20. Ya lo leímos alguna vez cuando estudiamos el libro de Hechos, y vemos una historia aquí que precisamente es lo que es la vida cristiana. ¿Qué decía aquí? Dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento especial en la vida donde uno ve unas cosas, donde entiende unas cosas y definitivamente las acepta. Cuando dice uno confiesa con su boca que eso es verdad y que estoy dispuesto a dar mi vida por eso, ¿cierto? Y que acepto que el Señor es el Señor de mi vida. Ese es el encuentro que alguien debe y puede tener en algún momento de su vida, y que a partir de eso empieza a haber una transformación. Esa experiencia creo que la mayoría la hemos tenido, no sé si todos, pero no importa el lugar, no importa el sitio donde uno sea. Puede ser en el baño de su casa, puede ser en una reunión social, puede ser en el sitio más alejado, bajo un puente, donde usted quiera, en la playa, pero ese momento uno dice, el Señor lo agarra a uno, y a partir de ese día uno tiene claro que no es igual. Uno cambió ese día, empiezan a cambiar las cosas, empieza a cambiar la forma de pensar y de actuar. Y eso es lo que el Señor dice, es lo que Pablo compartía y decía, mire, hay un conocimiento que es de experiencia, ustedes tienen que tener una experiencia, pero eso no quita y va en contra del conocimiento racional. O sea, no voy en contra de estudiar, de prepararse, pero como digo, si no hay una experiencia transformacional, de nada sirve eso. Y es lo que Pablo insistía, decía, ustedes pueden conocer mucho, ustedes pueden ser filósofos, ustedes pueden ser los máximos estudiosos de este mundo, que eran los griegos, ¿cierto? Filosofar mucho, pero ustedes les puedo hablar y no puede ser que no entiendan absolutamente nada, porque sin el Espíritu Santo esto es imposible. ¿Sí?
Y como digo, aquí puede haber gente estudiosa, pero eso no va en contra de la palabra del Señor, pero lo que insisto, tiene que haber una experiencia experiencial, transformacional, que no choca con el raciocinio. O sea, esto no es para brutos, esto no es para necios, esto es para personas que simplemente, después de estudiar mucho, de pronto entienden las cosas que nunca habían entendido. Eso es lo que hace el cristianismo. ¿Sí? No es que choquen las cosas, no es que nos choque con el conocimiento, pero hay personas que no tienen mayor escolaridad, que nunca han ido a escuela y que entienden las cosas de Dios más que cualquiera que va a la universidad. ¿Se han conocido a esas personas? Es completamente real. ¿Por qué? Porque Dios les da una sabiduría que no es de este mundo. Definitivamente es completamente sobrenatural. Entonces, esto no se trata de eso, pero qué bueno que también puede haber personas que van a la universidad, estudian mucho, pueden ser científicos y después dicen, ahora entiendo. Lo que nunca había entendido, ahora lo entiendo. Entonces, como digo, son cosas que no chocan, no van en contraposición una a la otra, pero que definitivamente es diferente. Entonces, vamos a mirar tipos de personas que el Señor habla aquí en 1 Corintios. 1 Corintios 2:13 al 15, un poquito más adelante, nos aclara el tipo de personas a quien va dirigido la palabra. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos, ¿qué? Espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, lo que es espiritual, lo juzga todo. Y ahorita vamos a aclarar esto. Entonces, fíjense que hay dos tipos de personas aquí que Pablo se dirige. Y tenemos que empezar a definir qué tipos de personas son las que existen. Hay personas espirituales, dice, ¿sí? Y hay personas no espirituales. ¿Cuáles son las no espirituales? Las naturales. Es lo que tenemos que tener claro. Hay personas naturales, o sea, nacieron naturalmente, son personas como la mayoría de personas que existen en el mundo, son personas completamente naturales, pero no son espirituales. ¿Cuándo se es persona espiritual? Cuando tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso decía, yo le hablo a personas espirituales, porque los otros, por más que uno les explique, sin el Espíritu del Señor, no van a entender nada. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién puede entender a Dios? Nadie. El único que lo puede entender es su propio espíritu, ¿cierto? ¿Y ustedes saben qué estoy pensando yo hacer la próxima semana? No, nadie sabe. ¿Ah? Solamente yo, ¿sí? O mi espíritu, mi mente, es lo único que sabe de lo que estoy pensando. Yo no sé lo que ustedes están pensando hoy. Pero la única forma de poder saber lo que ustedes están pensando son ustedes mismos. Por más que usted tenga una persona al lado, no sabe lo que están pensando, ni lo que estén planeando. Y así pasa con Dios. No podemos conocer a Dios si no tenemos el Espíritu de Él. ¿Me explico? Pero, aquí viene el pero. Decimos, aquí pronto somos la mayoría espirituales y podemos entender muchas cosas. Pero hay otra clasificación dentro de estas personas espirituales. ¿Cuáles son? Los maduros e inmaduros. Y ahí es donde empezamos a tocar fibras, de donde quiero que cada quien se evalúe. Esta mañana en el devocional, el Señor me hablaba una cosa muy especial en la carta de Santiago, en el primer capítulo de Santiago. Decía, en cuanto a la palabra, uno recibe la palabra y la palabra es como un espejo. ¿Ustedes saben para qué sirven los espejos? Para mirarse. Mirarse lo que uno no se puede ver. ¿Sí? Ustedes miran. Pero cuando uno mira un espejo, el espejo le habla a uno. ¿Ustedes han oído hablar del espejo? Y le dice, oiga, mire esa lagaña que tienes. ¿Sí? ¿No han oído eso? Mire el pelo todo despelucado que tienes. ¿Cierto? Mire la arruga, mire la cana, mire sí, todo lo que ustedes no se ven. Ustedes saben que ustedes, por más cercano que tengan las cosas, hay cosas que no se pueden ver. ¿Ustedes ven los pelos de las orejas? ¿Cierto? Las tienen ahí cerquita, ni los de la nariz se pueden ver. ¿Cierto? Y el espejo le dice, oye, me tienes un pelo en la oreja. A veces los hijos le recuerdan a uno, papá, tienes pelos en la oreja.
¿Sí o no? Ellos le ven a uno, pero uno como tal, por más cerca que lo siguen, no se puede ver. Entonces pronto hay gente que llega todos los días despeinado y uno le dice, mire, como que le falta hacerle un regalito, regalemos un espejo para que se den cuenta que estaban, ¿eh? O se le ven la baba todavía aquí de la noche. No se la ve, sí. Entonces uno le regala un espejito para que se vea. Y esa persona se mira al espejo y puede tener dos decisiones. O me quito lo que me queda mal para estar bien presentado, o no le hago caso a eso y me voy como si nada. ¿Sí? ¿Qué viene la persona madura? La que madura es la que reconoce sus errores, que tiene la humildad de decir, oiga, tengo imperfecciones y tengo que corregirlas. Pero hay personas que así pasa con la palabra le hace ver cosas que a uno le hace falta, pero inmaduramente uno dice, me vale. Otras personas dicen, no entiendo nada de lo que veo ahí. ¿Sí? Hay gente que se ve y no entiendo que eso es una lagaña, no entiendo que un pelo, no entiendo que eso me hace ver mal. Eso es una persona completamente, como digo, comparándola con la no espiritual. Son personas naturales que viven a lo natural y le importa 5 y no entienden nada de lo que ven. Pero hay personas que ya distinguen lo que está bien y que está mal. Pero a pesar de eso no hacen nada por corregir. ¿Para qué le sirve el espejo? Para nada. ¿Para qué le sirve la palabra? Para nada. ¿Sí? Es el ejemplo que el Señor me da esta mañana, que Pablo le hablaba a Santiago. Hay personas así y no maduran. Por más que escuchen palabra, por más que les enseñen, por más que les expliquen, dicen, sí, entiendo, eso es lógico, eso es verdad, pero así me quedo porque me importa 5 y salen y siguen viviendo la vida y no transforman absolutamente nada. Entonces ya entienden, pero no hay transformación de ningún tipo. Entonces esas personas siguen siendo inmaduras. ¿Me explico? Por más que uno les dice, por más que les explica, siguen como niños. Porque los niños les dicen, oiga, no haga esto. Ah, bien, no lo hago. ¿Y por qué? ¿Sí? O sea, no todo niño, y aclaro eso. Hay niños que son más maduros que muchos adultos. Esto no tiene que ver con la edad. Quiero aclarar eso. Porque ustedes pueden pasar años y años y ustedes no cambian la conducta. ¿Sí? Y hay niños que uno les dice, mire, quédense quietos y mírenlos ahí quieticos. A veces no es porque entienden. Simplemente dicen, tengo que obedecer, y con eso es suficiente. Y se transforman y toman conductas de madurez. Y hay otros que por más que pasen los tiempos, no cambian su conducta, siguen siendo exactamente iguales y son inmaduros. ¿Se me voy a entender aquí? Mira lo que dice Hebreos 5, 12, 14. En realidad, a estas alturas, dice, ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, aquí es muy claro la palabra. Dice, mira, aquí hay gente que sigue siendo inmadura. Es increíble que a través de pasen los años, que la gente lleva años asistiendo a una iglesia, han oído la palabra no sé cuántas veces y han hecho devocionales quién sabe cuántos años. Pero uno los ve y dice, en vez de estar enseñando la palabra con dominio por la experiencia que han tenido, digo, siguen siendo inmaduros espiritualmente. Y las iglesias están plagadas de eso, donde todo el mundo va a sentarse a recibir como un niño. ¿Y el alimento sólido cuál es? Y uno dice, hablemos de temas especiales, y dice, no, eso no es para mí. Y uno dice, todavía hay desconocimiento, como hizo en temas del bautismo, en temas que son básicos de comunión, de la cena. Y uno dice, oye, esta gente que ha hecho durante toda su vida, la ha entrado por un oído y ha salido por el otro. Porque uno dice, sí hemos hablado de esto, pero ¿qué ha pasado con ese conocimiento? Se han quedado en conocimiento, pero no son sabios, porque eso no lo han aplicado a su vida. Y entonces uno ve que la gente sigue, a pesar de 2 años, sigue viviendo las mismas condiciones. Entonces, como digo, es diferente tener conocimiento a tener sabiduría. Y ahorita vamos a mirar eso. ¿Sí? Y el Señor mismo en esta palabra dice, mire, la sabiduría es un misterio de Dios. Así lo pone.
no está a disposición de cualquiera. Está solamente destinado, está predestinado para los hijos suyos que han tenido el Espíritu Santo. Son los únicos que pueden entender eso. Pero a pesar de ese tesoro que tienen, que han recibido, no lo utilizan. Entonces viven viviendo en la misma pobreza espiritual que todo el mundo, los demás. Entonces, ¿para qué sirvió eso? Y eso es algo que cada quien debe examinar si dice verdaderamente si ha habido una transformación en mi vida o seguimos teniendo los mismos problemas que todo el mundo. Seguimos en las mismas, como digo, en la inmunda igual que todo el mundo. Y el Señor dice, esto ha sido guardado especialmente para que tengan gloria. ¿Me explico? Eso es lo que acabamos de leer, ¿sí o no? Mire lo que resume lo que acabamos de, los 4 versículos que acabamos de leer. Dice, la sabiduría es un misterio, está escondida. En otras partes dice, está enterrada, vamos a mirar eso. Pero ha sido predestinada. ¿Para quiénes? Para los hijos. ¿Sí? Para los que tienen espíritu. La cual no es entendida, como digo, por los gobernantes ni la gente más culta. Para la gente que tiene el dominio. No ha sido para ellos. ¿Ha sido para quién? Para su pueblo, para sus hijos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué concluye el pasaje? ¿Por qué es tan esquiva esto? Yo me preguntaba. ¿Por qué es tan esquiva la sabiduría para las personas? ¿Por qué siguen siendo inmaduros? Ya hay muchos que ya pueden entender muchas cosas, pero seguimos siendo inmaduros. ¿Y por qué mucha gente no la tiene? Y la respuesta está ahí mismo. ¿Para quién es la sabiduría? ¿Ah? Ahí lo dice la palabra. Y está basada desde el Antiguo Testamento en Isaías. Ustedes van a mirar. Dice que nadie puede comprender la sabiduría de Dios si no se ama a Dios. Dice, ¿esto está para quiénes? Para los que lo aman. Entonces le viene la pregunta, ¿ustedes aman a Dios? Si tienen ama a Dios, tienen que tener la sabiduría de Dios porque ese es el regalo para los que lo aman a Él. Esa es la condición para tener sabiduría. Yo siempre he dicho, y hay muchas prédicas en cuanto a eso, cuando Dios le pregunta, ¿qué pides para ti? ¿Qué es lo que más quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo doy, ¿sí o no? ¿Sí acuerdan del pasaje? Esa fue la pregunta que le hizo Salomón, pero es una pregunta que se la hace Dios a cada quien, todo el tiempo. Si Él es nuestro Padre, los padres de uno dice, oye, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres de cumpleaños? ¿Algún padre le ha hecho la pregunta de un hijo? ¿O un hijo ha escuchado esa palabra de un padre? Uno dice, los padres siempre dicen, ¿qué quieres que te dé para cumpleaños? ¿Qué es lo que más quieres? Y muchos inmaduros dicen, ay, dame una cosa, dame cosas materiales, dame... lo que primero se le viene a la mente de esas personas inmaduras. Pero alguien maduro dice, yo necesito sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Y Salomón por eso dice, te voy a dar la sabiduría que pides, porque bien has pedido. Y aparte te voy a dar todo lo demás. Porque uno con la sabiduría está tomando las mejores decisiones en la vida. Entonces le va bien en los negocios, le va bien en la familia, le va bien en todo lo que emprenda, le va bien. ¿Por qué qué? Porque tiene sabiduría. Lo más valioso que hay sobre esta tierra es la sabiduría. Y Él escogió lo mejor, la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿para quién está reservada? Para los que lo aman. Esa es la condición. Entonces viene la pregunta, entonces, si no tenemos sabiduría, ¿es porque no amamos a Dios? Yo les insisto, cuando uno ama, está dispuesto a sacrificarse por lo que ama. Como digo, ¿no le parece a uno el tiempo es corto cuando uno espera a la novia? ¿Cierto? Yo les cuento que esperé 1 hora la primera llamada, ¿cierto? Ayer me lo recordaba estos días. A uno se le hace lejos la distancia, ir de noche, viajar por ella. No, el tiempo cambia de proporciones cuando uno está enamorado. ¿Sí o no? Cambia todo. El tiempo, como digo, cuando está con ella uno se le hace cortico todo el tiempo. Y los suegros se le parece eterno. ¿Sí o no? Existe nada que se va de la casa, nada que se va, son las 11 de la noche y 12 y no se quiere ir. Y los otros dicen, pero si ha pasado 5 minutos. ¿Sí o no? Y aquí nos pasa en la iglesia también, uno cuando está en la iglesia y oyendo las cosas del Señor, el que tiene afán de la hora de irse,
Algo está pasando. ¿Usted es el amor de Dios? Y hoy desafortunadamente puede ser una charla de 2 horas y espero que nadie se me... Porque digo, si uno está enamorado de Dios y quiere sabiduría, no importa el tiempo, ¿cierto? Que si duramos 2 horas aquí, ¿qué me importa? Yo estoy aquí porque estoy adquiriendo sabiduría de Dios, porque amo al Señor. ¿Me explico? Pero todos vivimos pendientes del horario y eso tan lejos y eso y el clima y mil excusas podemos tener. Y es cuando nos damos cuenta que no estamos amando a Dios. Y si no amamos a Dios, no tenemos la sabiduría de Él. Y no la vamos a recibir. A pesar que está reservada para nosotros. Esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿qué tanto alabamos a Dios? ¿Usted cuando ama, alaba? ¿Sí o no? ¿Cuántas horas le dedica usted a cantarle a Dios? Porque uno no viene a cantarle a Dios a la iglesia. Ustedes de novio se ven unos 8 días y en todos 8 días se llaman y, sí, ahí, o sea, usted quiere estar hablándole, usted quiere echarle el piropo, usted quiere tenerla contenta o contento, ¿sí o no? Todo el tiempo. Entonces ustedes tienen que estar cantando en la casa. Y van en el carro y van a cantándole al Señor y le decirle, Señor, te amo. Es que no necesita un lugar, no necesita un micrófono para cantarle a Dios, no necesita instrumentos. Yo por eso le digo aquí, a mí no me preocupa que aquí no haya una orquesta aquí, ni un guitarrista y que rico, delicioso. Pero digo, ese no es lo único que uno tiene que hacer al Señor, porque eso lo tiene que estar haciendo todo el tiempo en su casa si usted es maduro. No tiene que esperar un domingo para cantarle a Dios, porque usted tiene que estar enamorado de Él allá en la calle. Y si usted está enamorado en la calle y en su casa y en todas partes donde vaya al Señor, usted está alabándolo y Él está dando sabiduría porque usted lo ama. La palabra lo dice clarita ahí, y mire, lo viene diciendo desde Isaías 64, 4. Y aquí hay algo bien interesante, la forma que presenta el Señor. Lo que está Pablo es recordando un versículo del Tanakh, como decía ahí, algo que muchos de los judíos conocían y lo tenían presente. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Usted cuando ama a alguien confía en esa persona, ¿sí? El amor y la confianza van siempre pegadas de la mano. Entonces la persona que ama a Dios está tranquila, está segura, ¿sí? Uno no puede vivir amando a otra persona desconfiando de la persona. Entonces fíjense que cuando usted ama a Dios, usted está libre de preocupaciones porque sabe quién es Él. Que si usted ama a un Dios que tiene control de todas las cosas, entonces usted de qué se preocupa. ¿O usted tiene un Dios que se le olvidan las cosas? Entonces preocúpese. ¿Sí? Pero usted verdaderamente confía en el Señor y lo ama a Él, está tranquilo. Usted no vive pendiente de las circunstancias que la vida le rodea. Porque si no, ese es su Dios. Usted está más pendiente y más confiado en las circunstancias que en el Señor creador de todos los cielos y de la tierra, que tiene control absolutamente de todo. ¿Sí? Y es bueno aclarar esto porque uno dice, no, es que los gobernantes de ese mundo por ignorantes, por necios, crucificaron al Señor. Y a Dios se le salió de la mano eso. Dice, no, eso ya estaba predestinado desde la antigüedad, desde que creó el mundo ya sabía y tenía un plan perfecto de que a su hijo lo tenía que entregar para que lo crucificara y que pagara un precio por la humanidad. No era que Dios no supiera eso ni que se salió de las manos. Pero lo que está diciendo es, mire, si ustedes hubieran entendido esto, hubieran pensado 1000 veces para crucificarlo. Conocían la palabra, ¿cierto? Pero no tenían espíritu del Señor y nunca entendieron. Y es la hora que los judíos muchos no entienden lo que pasó, todavía siguen esperando al Mesías. Esa es la ceguera que ellos todavía entienden y pueden conocer toda la Tanakh al derecho y al revés. Pero si no tienen la sabiduría de Dios, hay cosas que nunca van a entender. Y cosas que tú y yo ya se supone que hemos entendido. ¿Por qué? Porque estaba reservada para nosotros, a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, pero nuestro Dios nada se le sale de control. Nuestro Dios es omnisciente, es el Todopoderoso, ¿no es cierto? Él sabía todo lo que iba a pasar, y por eso podemos que vivir confiados. ¿Me explico? Cuando yo me fui preparando esto ayer me acordé y de verdad que me conmovió.
Yo a los 16 años me fui a estudiar a la universidad, a un país lejano donde no había en esa época celulares ni comunicación. Y fue un mundo nuevo para mí. Yo no conocía a México, simplemente era el deseo de ser profesional, de ser médico, y pues allá era la única oportunidad que yo tenía de hacerlo y me fui. Yo cada vez que recuerdo la situación, digo, la preocupación de mis padres de mandar a un hijo a otro país donde no va a poder hablar con él frecuentemente, no sé qué va a pasar. Y yo le dio a mi padre la sabiduría de llamar a un amigo pastor, y se reunieron conmigo y oraron por mí antes de irse. Y me dio un regalo el Señor a través de este pastor. Me dijo: yo te voy a regalar el Proverbios 2. Y yo, Proverbios 2. Y empezó a leerme. Y hoy lo traigo aquí a colación porque ustedes, si quieren ser sabios, como digo, lo mejor arma que uno le puede dar a los hijos no es el colegio, ¿sí? No es un buen colegio, una buena educación. Ustedes tienen que enseñarle a los hijos a ser sabios, que donde quiera que estén, utilicen el conocimiento que tienen para tomar buenas decisiones. Y en el momento que tomen buenas decisiones, van a ser sabios. ¿Me explico? No hagan niños que se las sepan todas, porque eso es lo único que va a lograr es que tengan el ego muy alto. Por más que estudien, van a cada día a comprender que no saben absolutamente nada. Entonces uno siempre tiene que decirles, por más que estudies, por más que creas que sepas las cosas de este mundo, los conocimientos de este mundo son variables. Lo que se conocía como una verdad hace 20 años, hoy es una mentira. ¿Sí? Lo que decían que era imposible hacerse, hoy es una realidad. ¿Cierto? Y lo que decía que era lo último en Guaracha y que nunca iba a haber nada nuevo, ya eso nadie se acuerda de eso, está obsoleto. ¿Cierto? Entonces uno decía, una enfermedad se cura con tal cosa, hace 20 años, y yo le decía, oye, ¿cómo trataban esa vaina de esa época con eso? Y eso eran los eruditos, los sabios de ese momento. Y hoy los que dicen una cosa, van a ver que dentro de 20 años no sirve para nada. Entonces el conocimiento de este mundo no sirve. Lo único que sirve es que la gente tome buenas decisiones con su vida. Y eso es lo que le tiene que dar a sus hijos. Y lo que el pastor me regalaba era para que pudiera tomar las decisiones durante toda mi vida. Entonces, ¿usted quiere que su hijo sea sabio? Enséñele los proverbios de sabiduría. Del hombre considerado más sabio de toda la humanidad, que es Salomón. A pesar de que tuvo el reconocimiento, también fue necio y no aplicó muchas cosas y terminó a veces mal. ¿Me explico? Pero no quiere decir que esto no sea verdad. Y a veces es importante, y estos días preparando eso, a veces confundimos conceptos que el Señor dice. Porque Él dice que inspiró la palabra de Él en las personas. ¿Sí? No que inspiró a las personas para que hablaran palabra. ¿Me explico? Son dos cosas completamente diferentes. La inspiración es el soplo de la palabra del Señor que se lo da a las personas para que transmitan. Y esa es la palabra que hoy hemos recibido y es verdad. Pero mucha gente de esas que habló cosas del Señor, muchas veces sin entender por qué las decía. Pero esa es la palabra que hoy tenemos aquí. No la aplicaron a su vida y fueron necios. Y cometieron errores. Salomón es un ejemplo de eso. Entonces, el Señor inspiró la palabra en Salomón y Salomón nos la pasó a nosotros. Pero él mismo se fue necio y no la aplicó y no obedeció cosas de eso. Pero usted quiere enseñarle sabiduría a sus hijos, usted tiene que inspirarle la palabra, soplarle la palabra a sus hijos, para que tomen buenas decisiones. Mire lo que dice Proverbios 2, dice, ventajas de la sabiduría. Y recuerdo estas palabras, yo me leí de todo, siempre tenía momentos de depresión, momentos de angustia, y yo acudía a mi regalo. Pero ya no amplié ese regalo y no solamente me leía el 2, sino me leía el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y seguía. ¿Sí? Porque los proverbios es eso, es lleno de sabiduría. Y decía el 2 básicamente esto, y cuando yo lo leí ayer me emocionaba, decía, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, mire que dice si atesoras, es un tesoro el mandamiento. Si tú inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido,
Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Así empezaba esto y decía, el pastor me decía eso: mira, te vas a una buena universidad, te vas a aprender muchas cosas, pero si no tienes sabiduría y no tienes temor al Señor, de nada te sirve eso. Y hoy me convenzco cada día más: el conocimiento en personas sin temor de Dios es sumamente peligroso. Nuestros gobernantes, los gobernantes de la anterioridad, son gente muy preparada. Nuestro país tiene la fortuna o la desgracia, no sé cuál de las dos, que la mayoría de dirigentes aquí han sido formadas en las mejores universidades del mundo. ¿Para qué ha servido eso? Para que hagan mejor las trampas de la corrupción. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Yo he discutido con varios profesores, gente de aquí, gente que ha sido ministra de Educación, y son convencidos de que la única forma de transformar el país es darle conocimiento. Yo le decía: mientras ustedes le den conocimiento y no les enseñen temor de Dios, están creando gente peligrosa. Más peligrosa. Porque con ese conocimiento lo que van a hacer es más maldad a los seres humanos. Pero si tienen la sabiduría de Dios primero y lo llenan con conocimiento, pueden hacer cosas mucho más grandes y mejores para todo el país y para el mundo entero. ¿Sí? Pero los mayores físicos inventaron la bomba atómica. ¿Me explico? O van a la luna a llenarse de egos para decir que te pusieron la bandera allá, ¿y a quién les sirvió eso? ¿Me explico? Pero si lo hacen las cosas para servir a la humanidad, para hacer la voluntad del Señor, pues imagínense el potencial. Entre los científicos hay gente cristiana y buscan el bien de la humanidad y agradar a Dios y glorificar a Dios por ese conocimiento. Entonces este pastor en ese momento me decía: tú vas a tener conocimiento en una universidad, pero tienes que buscar esa sabiduría de Dios y tienes que temer del Señor. Porque él es el que conoce la ciencia, él es el creador de todo, del ser humano, del cuerpo, de lo que la ciencia le puede dar. Ya el Señor conoce todas las cosas y Él te puede dar conocimiento y sabiduría y llenarte de ciencia, como decía ahí, y van a brotar cosas de tus labios que solamente el Señor los puede hacer entender. ¿Sí? Entonces para mí fue el mejor regalo que me pudieron haber dado. Y cada vez que estaba en angustia, en problemas, me iba a volver a leer esto. Y todos los proverbios ustedes van a encontrar palabras de sabiduría para tomar decisiones en la vida. Entonces la gente por rutina debería estar leyendo por lo menos un capítulo diario de proverbios. No sé cuántos de ustedes lo hacen, pero ahí está la sabiduría para tomar decisiones, ¿sí? Y hay otro libro que habla parecido, que es Job. Job es el libro más antiguo escrito. Mire lo que dice Job 28, 12, 28. Job 28, 12 al 28. Un poquito largo, pero vamos a leerlo rápido. Porque él se hacía esta pregunta: ¿dónde se halla la sabiduría? Dice: ¿dónde habita la inteligencia? Nadie lo sabe, lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Entonces de entrada le dice: aquí no está, ¿sí? Aquí no está, dice el océano. O sea, en el mar no está, ¿sí? Aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice ni zafiros. Ni el oro ni el cristal se comparan con ella, ni se cambia por áureas joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El topacio de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. ¿De dónde pues viene la sabiduría?, pregunta abajo. ¿De dónde habita la inteligencia? Si se esconde de los ojos de toda criatura, hasta las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman: algo acerca de su fama llega a nuestros oídos, dice la muerte. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra, Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor. Le puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal,
Esto es discernimiento. ¿Sí? Quiere decir que es lo más valioso. Ustedes pueden, como digo, pueden irse a buscar al fondo del mar. Ustedes pueden hacer una mina a buscar oro. Y puede ser que encuentren oro. Puede ser que encuentren esmeraldas. Pero no van a encontrar sabiduría. ¿Me explico? Pueden subir al cielo, a la montaña más alta, hay gente que se va al Tíbet para llenarse de sabiduría. ¿Sí han oído eso? Y suben allá o a Machu Picchu, que porque allá lo iluminan los dioses. Perdieron su tiempo. Allá no van a encontrar sabiduría. La sabiduría solamente se encuentra temiendo al Señor y apartándose del mal, dice el Señor. ¿Sí? Eso es lo que decía Job. Y me parece a lo que decía Salomón también. Dice, lo más valioso, como digo, todos deberíamos ser buscadores de la sabiduría. Hay gente que busca el oro, busca la plata, busca tener riquezas. De nada sirven. Lo más valioso que hay, lo de mayor valor, es ser sabio. ¿Sabían eso? El conocimiento, como digo, envanece, confunde. Como digo, uno lo deforma y lo deforma, el conocimiento. Pero lo que lo transforma a uno es la sabiduría de Dios. Esa es la única cosa que le da sabiduría. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es la sabiduría? Como decía, ¿dónde está la sabiduría? La pregunta que decía Job y decía Salomón. Decía solamente el temor del Señor. ¿Y qué es la sabiduría? Y veremos bien el concepto de sabiduría. Fíjense que aquí estamos hablando a los griegos, y la palabra que aquí en esta parte utiliza, que acabamos de leer en 1 Corintios, es Sofía. La palabra Sofía es la palabra griega que explica el término. Y básicamente es un concepto. Fíjense que los griegos siempre eran a buscar un concepto de qué es la sabiduría y se la pasaban definiendo qué es la vida, qué es la pereza, qué es, o sea, buscando el concepto de entender las cosas, y eso básicamente es lo que significa sabiduría. Es el Strong 4680, decía es sensato, sagaz, discreto, pero el hebreo viene otra palabra completamente diferente. O sea, para el pueblo hebreo es muy diferente el concepto de sabiduría al que pueden tener los griegos. La palabra hebrea que se utiliza para sabiduría es hakam. Y básicamente lo tienen mucho más claro, es mucho más simplista, se puede decir, en la sabiduría en hebreo que en griego. Mientras estos eran filosofando, buscando lo esotérico, buscando ver una iluminación para ver dónde estaban los sabios, para ser sabios, ¿no es cierto? Para los hebreos era mucho más sencillo las cosas. El hakam era básicamente una capacidad o habilidad para vivir. ¿Sí? Entonces, fíjense que son dos cosas completamente diferentes. Mientras estos elucubraban y buscaban una mejor definición, para los hebreos simplemente, ¿cómo es la mejor habilidad o qué es lo que necesito hacer para vivir bien? Es una forma de vida, la sabiduría. Entonces, como digo, es tomar buenas decisiones en todas las situaciones que uno se esté pasando. Eso es hakam. Entonces, ellos lo veían como una habilidad, y esa habilidad solamente se daba si uno la recibía de parte de Dios. Entonces, ¿cuántos tienen problemas hoy en día en las cosas? La vida, como digo, está llena de problemas. Todos los días nos enfrentamos. ¿Qué diferencia entre unos y otros? ¿Qué diferencia entre el maduro y el inmaduro? Entre el natural y el espiritual. El natural hace lo que todo el mundo hace. Ustedes ya han visto letreros en muchos negocios, dice, si usted quiere cambiar las cosas como están, tiene que hacer cosas diferentes a lo que todo el mundo hace, o lo que viene haciendo, ¿no es cierto? Pero todo el mundo dice, ¿pero qué es lo que hago? Si todo el mundo lo hace, ¿sí? Y desde ahí no se salen, entonces repiten y repiten las cosas que los demás hacen, y por eso siguen como siguen, y siguen siempre en las mismas. Y a veces a alguien del mundo se le ocurre hacer algo y la gente dice, ay, hagamos todos eso. Entonces pasa con la dieta, ¿cierto? Y si esa hizo eso, pues yo también lo hago. Pero no bajó bajó 8 días y volvió a subir. Y dice, no, pero eso tampoco sirve. Y se la pasan probando una cosa y otro, imitando a otros. En vez de irse, como digo, al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cierto? Para cambiar cierta circunstancia. Y eso es cuando el Señor le dice a uno,
haz cierta cosa. Y dice, pero ¿cómo así? Si tú nunca has dicho eso en tu palabra. Mire, Dios no es repetitivo en las fórmulas. Y eso, ustedes leen una palabra y el Señor dice, mire, pero si Él dice que golpeó la piedra, entonces salía el agua. Entonces vamos a golpear piedras. Y Él le dice, no, pero es que ahora le vas a hablar a la piedra. Antes le decía, ve y rodea el campamento y los vas a acabar en la guerra. Entonces hay que rodear al enemigo para acabarlo. Y después le dice, no, te vas de frente y destruye. Y uno dice, pero Señor, cambia cada vez que te ocurren cosas diferentes. Así funciona el Señor. Él no quiere que nos aprendamos fórmulas. Él quiere es que confiemos en Él y le obedezcamos con lo que Él dice. ¿Tiene sentido? No. Nunca tiene sentido para nosotros. Nosotros queremos una fórmula repetitiva y que siempre nos funcione de la misma manera, para que dependa de nuestra voluntad hacerla. ¿Me explico? Y las fórmulas de Él nadie las entiende. ¿Sí? Simplemente hay que obedecerlas como Él las dice que hagamos. Y muchas veces las cosas de Él no tienen sentido para nuestro raciocinio. ¿Me explico? Entonces la gente aprende, ay no, si usted hace tal oración y se lee el Salmo 91 todas las veces, usted va a vivir una vida abundante. No. ¿Sí? A él toca estar en comunión con Él todas las veces y Él le hace a uno ver a través de otro pasaje qué es lo que tienes que hacer. Y en ese momento obedece lo que Él dice. Así no lo entiendas, así no entiendas. Simplemente tú eres maduro si aplica lo que Él te dice que haga en ese momento. Tú eres obediente porque tú eres espiritual. ¿Me explico? Y ya puedes oír la voz de Dios a través de su palabra, eso es ser espiritual. Pero eres maduro si obedece lo que Él dice. Si no haces lo que él dice y sigues pensando en tu forma de actuar que le parece lógica, eres inmaduro, por eso no creces. Esa es la diferencia. Y quiero que vayamos a ver los principios de la sabiduría. Sé que nos vamos a ir largo hoy, pero no quiero que se vayan hoy sin eso y espero que ustedes no se quieran ir sin eso. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los principios. ¿Cuál es el primero de los principios? El temor a Dios. Lo hemos hablado. Si no hay temor a Dios, de nada sirve, ¿sí? Entonces Proverbios 1:7. Lo primero, los principios. ¿Sí? Es el de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Dios, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Sí? Entonces, como digo, el insensato, el necio, el inmaduro, desprecia lo que Dios dice. ¿Sí? A Dios se le respeta por lo que Él es. ¿Me explico? Uno honra a Dios por lo que Él es. Él es el creador de todo, Él lo sabe todo. Es digno de confianza, nunca queda mal. ¿Sí? Si Él hace una promesa, la cumple. Amén. Entonces uno dice lo que Dios dice, yo tengo que temer y tengo que respetar lo que Él dice. ¿Lo entiendo? No. A veces no entiendo las cosas que Él dice. Le pido que me dé discernimiento para entender. Y Él básicamente a veces también dice, te voy a hacer entender a través de la experiencia. Tienes que meterte al río, ¿cierto? Y caminar al río para sentir el agua. Y tienes que saber a veces que el agua se sube y puedes sentir que te ahogas. Y uno dice, pero ¿para qué me hacen meter en medio de este problema? ¿Sí? ¿Ha pasado? ¿Sí? Y le dice, quiero que te metas al río. No, pero el río está muy alto, tiene mucha corriente. Métete si confías en mí. Eso es temer de mí. No le temas al río. Temerme a mí. Y si yo te digo que te metas, te metes. ¿Sí? Y vas a tener la experiencia de vivir cómo te salvo yo y vas a contar al otro lado del río lo que Dios hizo por ti en medio del río. En medio de la corriente. Y después de que pases, vas a poder contar la maravilla y lo grande que soy yo. Entonces Él a veces lo permite a uno que se meta a la corriente, permite y lo manda a uno a meterse al río. ¿Sí? Y cuando pases vas a entender por qué te hizo meter al río, por qué te hizo cruzar. Y terminar al otro lado maduro, agradecido con Él, alabándolo más, porque te salvó de la corriente del río. Si no, nunca vas a vivir y nunca vas a alabar, porque nunca te pasó por ahí. Entonces eso es temor a Dios. El Señor dice una cosa, obedeces y pasas. ¿Sí? Miren Proverbios 9:10. Dice, el comienzo de la sabiduría, vuelve a decir,
es el temor del Señor. Mire otro proverbio ahí. Conocer al santo es tener discernimiento. Entonces vuelve y le dice a uno, entiende que Dios es santo. Dios te ha apartado también a ti como algo especial, ¿cierto? Y cuando entiendes eso, la grandeza del Señor, la grandeza de los propósitos que Él tiene contigo, va a tener discernimiento. Va a saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, que hemos hablado de eso, el discernimiento. Eso es lo que el Señor hace a través de los que le temen. Una de las cosas principales es qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo conveniente y qué es lo no conveniente, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada a Él. ¿Sí? Mucha gente, mucho de lo que hace el mundo a Él no le agrada. Entonces tú no puedes imitar al mundo sabiendo que a Él no le agradan eso. ¿Sí? Así te parezca que todo el mundo, sí, que todo el mundo tiene lógica o cierto sentido de hacerlo. Él dice, no, yo quiero que seas santo. Entonces ahí le dice, no, es que los negocios no se hacen en los bares, no se hacen en las borracheras, ¿cierto? Los matrimonios no son exitosos y pruebas antes del matrimonio y tienes experiencia antes del matrimonio, ¿cierto? Que es lo que todo el mundo dice. Esa es la filosofía del mundo. Y demuestra a pesar de eso que no funciona, por eso los matrimonios están como están, ¿cierto? Por eso las empresas fracasan, por eso no te puedes prestar a sobornos, no se puede ir a corromper funcionarios públicos, ¿cierto? No, pero si todo el mundo le paga al policía para que no me pongan la multa, ¿yo cómo voy a poner a pagarla? ¿A quién le crees? ¿Al mundo? O yo le digo que lo pagues y que cumplas y respete la ley, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, yo le temo al Señor, no pago eso, no me presto a eso, le creo a Él y Él me va a proveer para que pague la multa. ¿Sí? Salmo 138:2. Dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y quiero insistir en esto, el nombre de Dios y la palabra es lo más alto que puedas conocer. Tú tienes que tener quién es tu Dios. Dios se muestra a través de la palabra. Y tienes que darle un valor sin igual, no puedes comparar nada a la palabra de Dios. Y por lo tienes que pasar horas y tiempo especial buscando el conocimiento de la sabiduría de Dios a través de la palabra. La Biblia es una cosa que uno tiene que amarla sobre todas las cosas, porque me digo, es palabra de Dios. Yo por mucho tiempo compré muchos libros, mucha literatura y cada vez me daba cuenta de que ya eso estaba en la palabra. ¿Sí? Yo no digo que uno no lea otros libros. Dios utiliza a veces autores para explicar cosas que están en la palabra. ¿Sí? Pero uno no puede dejar abandonada la palabra a un lado del rincón y al final de la biblioteca. Como digo, las Biblias tienen que estar amarillas de usarlas, subrayadas. ¿Sí? Tienen que amar la palabra, porque ahí está la sabiduría. Como digo, ojalá puedan leerse proverbios muchas veces durante el año, para poder tomar mejores decisiones en la vida. Pero lo que dice ahí, tienen que exaltar la palabra y el nombre del Señor permanentemente. Tienen que estar enamorados de eso, como digo, por sobre todas las cosas. Lo principal es estar estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántas horas le dedicas? Cada quien sabe. Pero si hay muchos problemas en tu vida, si no sabes qué hacer, seguramente es porque te falta estudiar la palabra. ¿Me explico? Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo ves a tu Dios? Porque de eso se basa todo. Tú no puedes conocer a Dios si no estudias la palabra. De pronto tienes cosas cerradas de Dios, conceptos cerrados de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Jesucristo fue la palabra encarnada. Todo lo que hay en la palabra lo hizo Cristo. Y uno tiene que enfocarse también en mirar la figura de Cristo. ¿Cómo se comportaba Él? ¿Tenía problemas? Los tenía. ¿Tenía persecución? Lo tenía. ¿Oposición? Lo tenía. ¿Cierto? Pasaba hambre, pasaba dificultades, no tenía a veces techo. Y uno dice, ¿cómo reaccionaba Dios ante eso? ¿Se estresaba? ¿Se moría del susto? ¿O simplemente confiaba en su Padre? ¿Cierto?
Y a medida que confiaba y amaba a su padre, más podía tener sabiduría y más podía mostrarnos qué decisiones, cómo actuar en medio, o qué decisiones tomar en medio de los problemas. Entonces uno tiene que tener el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación? Si es la palabra encarnada. Pero hay muchas cosas que, como dice, muchas cosas no se escribieron. Hay muchas cosas que no se escribieron de lo que él hizo. Entonces uno tiene que irse a la palabra para profundizar. ¿Qué cosas del Señor me dice que debo actuar? Proverbios 10:27. ¿Ustedes saben que la palabra prolonga la vida? Vamos a ver cosas que hace la palabra en la vida de las personas. Dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Entonces, ¿qué le dice la palabra? Usted a través de la palabra toma mejores decisiones en salud, en su alimentación, en sus preocupaciones, y todo eso aumenta la vida aquí en la tierra, por si no lo sabían. Entonces, ¿usted quiere ser de larga vida? Confíe en la palabra, tenga el temor del Señor y le va a tener más vida y vida abundante en esta tierra. Tiempo y calidad. Así es, tiempo y calidad. Proverbios 15:16. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Qué es verdaderamente valioso en la tierra, como decía? Temor del Señor. La gente vive preocupada y los afanes del mundo es por tener más cosas materiales, por trabajar más y en este mundo de consumismo, y no se dan cuenta que entre más tienen, menos paz tienen, más cosas quieren, nunca van a ser satisfechos, se van a llenar de líos por todo lado, impuestos y mil problemas, ¿sí? Y si no tienen temor de Dios, pues todo va a ser una carga. Yo no estoy diciendo que las riquezas son malas, ¿cierto? Como decía Pambé, mejor ser rico que pobre, decían. Pero si no tiene sabiduría, es una carga, ¿sí? Un pobre con sabiduría vive en paz, vive tranquilo. Miren, les cuento un secreto que espero que no salga de aquí de Colombia. Yo fui donde Robinson esta semana a vivir. Yo creo que nunca había pasado por allá por donde él vive. Había pasado cerca, pero no exactamente por ahí. Vi allá por donde da la vuelta el viento en Cartagena, donde se regresa el viento. ¿Sí? Es bien lejos donde vive. ¿Sí? No me entendían, pero allá donde se retorna el viento, donde es la última curva de Cartagena. Pero me dio un gusto estar allá con ellos viviendo, compartiendo. Ver que a pesar de que ustedes saben que no tienen mayor educación, ¿sí?, viven más felices que mucha gente que puede vivir en cualquiera de estos barrios. Viven en paz, han tomado buenas decisiones económicas, se nota que no le deben a nadie, viven tranquilos, ¿cierto?, gozosos, en medio de los problemas de salud que han tenido, una paz, como digo, que alimentan a mucha gente que tiene conocimiento, ¿cierto? Él no le preocupa nada, él vive feliz, viven alabando a Dios, no, como digo, viven humildemente, pero todo en su sitio, tranquilo, gozoso, no le falta nada, ¿sí? Y eso no quiere decir que no le sigamos ayudando, que mejoren sus condiciones, pero uno nota las buenas decisiones económicas que han tomado durante su vida. Nosotros estábamos inquietos por construirle algo, ya tiene unas piezas arrendadas, otras cosas, hasta otros. O sea, digo, usted es un hacendado comparado con mucha gente. ¿Me explico? ¿Quién les ha dado esa sabiduría? Dios. ¿Cierto? Uno puede ver a los vecinos alrededor, pueden estar también en la pobreza, pero angustiados, preocupados, con conflictos, peleando, endeudados. O sea, no importa donde uno viva, no importa el barrio. Si uno tiene la sabiduría de Dios, está bien donde quiera que esté. Ustedes van a Castillo Grande y encuentran la gente llena de conflictos, peleando, los papás con los hijos con los papás. No viven en paz para nada. Entonces no importa la situación económica. Como dice, más vale la sabiduría. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra, dice, no vale más que muchas riquezas con grandes angustias. Entonces, el temer al Señor, mire lo que trae ustedes un resumen rápido de lo que dice Proverbios
El temer al Señor trae vida abundante. La sabiduría lo aleja a uno del pecado. El temor al Señor tiene riquezas y honra, que son dos cosas diferentes. O sea, más le da la honra a las personas que las riquezas materiales, pero el Señor dice que da ambas cosas. Produce humildad, algo tan escasa. Cuando la gente tiene más cosas materiales es llena de soberbia y los ubica en dónde está. Y la sabiduría del Señor produce humildad porque dependemos de Dios. ¿Duermen satisfechos? El dormir es una bendición. ¿Sí? Cuando uno teme al Señor, duerme en paz. Usted no está preocupado en nada. Entonces, ser sabio es dormir bien. ¿Sí? Que nada le quite el sueño. Eso produce la sabiduría, el temor del Señor. Dice que no son tocados por el mal. Es una de las cosas de la sabiduría. ¿Por qué? Porque toma buenas decisiones. Sabe cómo defenderse de los enemigos también. ¿Sí? El temor del Señor produce que tengamos confianza en Él. Y vivimos, como dice, que vivimos confiados en Él. Y también dice que el que teme al Señor tendrán oraciones respondidas. Estamos en paz, estamos con sabiduría, Dios nos responde las oraciones. Sabemos cómo orar, sabemos cómo hablar, sabemos cómo pedirle, ¿cierto? Y cuando uno sabe eso, Dios le responde las oraciones. Entonces, ¿es importante temer al Señor? Sí. Todas estas son cosas muy positivas que nos da el temor al Señor y nos da la sabiduría. Hay cosas negativas que tenemos que conocer y vamos a mirar rápidamente la segunda. Tienes sabiduría, tienes que hacer cosas para protegerte. Y una de estas es guarda tu mente. ¿Me explico? Tú tienes que no solamente adquirir conocimiento y sabiduría a través de la palabra, sino que también tienes que proteger tu mente de las informaciones falsas. Como digo, de nada sirve uno conocer que hay radioactividad, ¿cierto? Si uno se mezcla en la radioactividad. Ustedes saben que una cápsula, yo les puedo traer esta cápsula, es radioactiva, ¿cierto? Si ustedes no toman las medidas de protección para esta cápsula, van a estar contaminados y se van a morir, ¿sí o no? Así pasa con el conocimiento que no es bueno para sus vidas. Uno tiene que saber qué conocimiento es bueno para nuestra vida y qué no. Tristeza le da a uno, y estos días me producía eso, de alguien que me comentaba que ha venido estudiando tanto la palabra, tanto la doctrina, tanta cosa, y ya se siente tan satisfecha que ahora no es cristiana. Y yo decía, qué tristeza, ¿sí? Que el conocimiento llega a producir tal confusión que ya duden ser cristianos. ¿Para qué le sirvió el conocimiento entonces? ¿Sí? Lo que terminó fue confundida. Y está en institutos bíblicos, y han hecho vaina, universidades y cosas, y al final dicen, ahora me he convencido que no hay que ser cristiana. Digo, no, pues, grave. Perdió lo más valioso. ¿Sí? Nunca maduró. Y eso es lo que pasa con el conocimiento y pasa con las universidades y se pierde eso. Entonces, uno tiene que guardar su mente. Mire lo que dice Proverbios 3. Lo que le dice a uno, protéjase. Proverbios 3, del 1 al 4. Por eso le decía, a mí me dieron el 2, pero yo seguía con el 3 y el 4 y el 5. Y le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando dice corazón la Biblia, no es este corazón. Corazón traduce el centro. Ustedes ven en la palabra Sleb, es el Strong 3824. Normalmente se utiliza a veces con la parte de sentimientos, pero lo que dice el corazón en el hebreo básicamente implica el centro del alma, ¿sí? El centro de su mente, lo más protegido, ¿sí?
Eso es cuando se refiere a corazón. Entonces, cuando dice, escríbelas dentro de lo más profundo de ti, de tu mente. ¿Sí? Ahí es donde tiene que estar, para que nadie se meta allá. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que meterlo en lo más profundo de su ser, de sus pensamientos, para que no se contamine con cosas externas. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso dice Proverbios 4:23. ¿Sí? ¿Sí lo dice? Sí. Es el consejo que da Proverbios. Dice, mira, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, que es donde está metida la palabra del Señor. Y a los jóvenes le dicen ahora, ustedes tienen, si son maduros, tienen que ser ¿de qué? De mentes abiertas. Abre tu mente, ¿cierto? Esa es la moda. Yo soy maduro porque tengo mente abierta. Y lo peor que uno puede hacer es abrir la mente a que entre cualquier cosa. Al contrario, uno tiene que tener la mente bien cerrada para que nada de las cosas que contaminan se metan a la vida del mundo. Porque terminan confundidos. ¿Sí? No estoy diciendo, el Señor dice, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿cierto? Uno puede leer, uno puede buscar, puede investigar, pero tiene que tener discernimiento que es lo bueno. Y lo demás, saque la contaminación de su vida. Porque hay muchas filosofías. Entonces, no, la nueva era, y ahora pues está moda la yoga, y entonces todo eso pone la mente en blanco, y sí, eso es lo que busca la gente, tener mente en blanco, que le saca el conocimiento verdadero del Señor. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo leyendo la palabra si mejor tener la mente en blanco y descansar y estar relajado y no tener... No, si uno se puede alejar del mundo y de los problemas. Las cosas hay que enfrentarlas, pero con la sabiduría de Dios. ¿Me explico? Lo que hace la gente es aislarla, que no se dé cuenta de nada y flotando se la pasan y no toman buenas decisiones, ¿sí? Y lo que el Señor dice, protege tu mente, guárdala, ¿sí? Es la segunda fundamento de la sabiduría. Entonces, protege tus pensamientos. Tercera fundamento de la sabiduría. Y esto lo saqué de unas conferencias de John MacArthur que me encantaron y las resumí en parte para darle el crédito a él, ¿cierto? Le dice, escoge bien tus amistades. Si eres sabio tienes que escoger buenas amistades. Hay dichos muy conocidos, ¿no? Que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente no se ha perdido? También. A veces uno tiene los conocimientos de los padres que lo han criado en una iglesia, pero los amigos llegan y le borran el cassette a la gente. Y el Señor le dice, escoge bien tus amistades. Proverbios 1, 10, 15, mire, miremos Proverbios. Como digo, lleno de Proverbios está para mirar todas las recomendaciones. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Y el 15 dice, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Entonces el Señor le da la sabiduría a los hijos, los tiene reservados, le da los mayores tesoros que pueda tener para que tomemos las mejores decisiones. Pero si la gente no sabe escoger sus amistades, cree que todos son amigos, son los enemigos que le quitan los tesoros y lo hacen, no es ni siquiera para ellos, simplemente los desperdician. Entonces la gente dice, uy, me encontré una mina de oro, me encontré una esmeralda, y empieza a gastarse las cosas con los amigos, y al final la mina de oro y esmeralda se desapareció. Y eso pasa con la sabiduría. Dios nos da una mina de entendimiento, pero la gente, si se hace con malas amistades, las pierde. No quedó ni para ellos ni para uno. Entonces hay que escoger bien a las amistades. Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay amigos que nos llevan a la ruina? Mire la diferencia que hay entre unos y otros. El primer amigo, el que lleva a la ruina, en hebreo tiene dos palabras diferentes, en español no es igual. Dice, asociado, amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo y vecino. ¿No? Reyá. Así de... Reyá, esa es la palabra original.
Raíz propia de arruinar, de despedazar, de hacer, de ser bueno para nada. Mala física, social o moralmente. Esa es la otra. Entonces fíjese que hay dos tipos de amigos, en teoría, que Reyá y Ra. ¿Sí? Ra. En ese mismo versículo hay dos. El primero hay uno que es Ra y el otro es Reyá. ¿Sí? Así está en el hebreo, sino que en el español ponen amigo. No, hay uno que no es amigo. ¿Sí? El que lo lleva a uno a la ruina no es amigo. Uno tiene que escoger a quiénes son sus amigos, con quién se la pasa uno, porque si no termina uno arruinando todo. ¿Sí queda claro el mensaje? Sí, solo puede. Entonces hay uno que es Reyá, que es el verdadero amigo, el compañero, el que está uno trabajando del lado de uno, ¿cierto? Reyá, pero en lado hay Ra. Entonces uno tiene que saber si son Reyá o Ra. Y eso en las relaciones en todo tipo es así. Para hacer negocios, para tener pareja, lo que sea. Uno puede buscar una mala pareja y lo arruina. Y lo aleja uno de Dios y hasta ahí llegó. Entonces gente que precisamente no es madura, que por más que le dice la palabra que no sea una en yugo desigual, termina uniéndose en yugo desigual y terminan arruinados. ¿Sí? Entonces, uno son Ra y otros son Rayá. ¿Listo? ¿Queda claro? Cuarto principio, que habla de Proverbios, de la sabiduría. Cuida tu cuerpo. Ten dominio propio. Si ustedes ven en cada uno de estos capítulos que venía leyendo, le dice a los hijos, le dije, mira, hijo, aléjate de la mujer que te vanagloria, que te vive echando piropos, que deja a su compañero de toda la vida, ¿sí? No te dejes seducir por el sexo opuesto, si no es el plan de Dios. Dice, el sabio domina su cuerpo, controla las hormonas, ¿sí? No se pone a tener probitas de amor. Eso es ser sabio. Porque si no controlas tu cuerpo, todo se puede ir a la basura. Entonces los tesoros de la sabiduría te pueden terminar en un bote de basura, si te metes con la persona no adecuada. Eso es lo que dice. Yo pongo ahí Proverbios 5, 6, 7. Léase 2 capítulos. 3 capítulos de la Biblia le dedica a ese tema. O sea, tiene un libro de Proverbios para cada día del mes, ¿cierto? Y tiene 3 días dedicados a la mujer ajena, a la mujer que no te sirve, o a la pareja que no te sirve. ¿Será importante cuidar el cuerpo? Entonces le dice, si eres sabio tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que tener dominio propio, no puedes caer en la tentación. Quinto principio, digamos de velocidad. Después cuida tus palabras. Hay que tener mucho control de la boca, no solamente del cuerpo, pero algo bien especial dentro del cuerpo es tener control de la boca. Proverbios 4:24 dice, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. El Proverbio 5:2 dice, para que al hablar mantenga la discreción y retengas el conocimiento. Como dice, es de sabios callar, ¿sí? Es de necios hablar. El que habla mucho comete errores y hace destrozos, ¿cierto? Entonces, cada vez que tengas más sabiduría de Dios, vas a aprender a callar, a controlar tu lengua, a que solamente lo que salga de tu boca sea constructivo y no destructivo, ¿sí? Por eso uno tiene que escoger las amistades. Cuando uno tiene amistades que hablan mucho y hablan mucha cháchara, mucha basura, no pierdas el tiempo con eso. Como dice, no le eches las perlas a los cerdos. No pierdas el tiempo con eso. Si te reúnes para hablar del Señor y para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha transformado en tu vida. Mira, yo tengo gente que a veces nos reunimos y buscan este conocimiento para llenar su mente de filosofía y están detrás de eso. Y yo le digo, ¿sabes qué? No me hagas perder el tiempo a veces, o los evito, porque digo, esta gente no quiere transformar su vida.
Lo que tiene es buscar argumentos para ver, debatir y formar lío. Pero uno no ve que quieran cambiar su vida. Y yo prefiero, le digo a veces a mi esposa, no, con eso ni nos juntemos porque no, o sea, todas las veces en lo mismo, llevándolo a otros temas o hablar de política o hablar de cosas que no crecen. Y no es que uno no quiera compartir, no es que ya trata uno de compartir, pero ellos siempre buscan hablar de otros temas. O de dinero, o de poder, o de vainas que ellos, ¿para qué sirve? No perdamos el tiempo. No hay como hablar con gente que uno lo alimente espiritualmente y lo tome, ayuda a uno a discernir el bien y el mal. Y que tengan sabiduría. Y esos casi no hablan. Las reuniones con los sabios son reuniones corticas. ¿Me explico? Porque no hablan mucho y lo poquito que hablan es sustancioso y mucho más fructífero con eso. Entonces esas reuniones o juntas largas a veces no dejan absolutamente nada de provecho y hay que evitarlas. ¿Sí? Sexto principio de sabiduría, trabaja duro. El sabio trabaja, el sabio no es flojo. Proverbios 6:6 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Uno debe buscar gente que sea trabajadora como amigo, también. El sabio es trabajoso, no trabajador, perdón, diferente. Entonces, la sabiduría implica que uno tiene que trabajar duro. No te juntes con los flojos, con la gente que quiera estar perdiendo el tiempo, porque esos se la pasan alimentando de novelas, viendo televisión, adquiriendo sabiduría del mundo, ¿cierto? Uno debe andar siempre con gente que le guste el trabajo, que busque trabajar, que busque estar activo, haciéndole, creando cosas para la humanidad. Eso es importante. Entonces, ser sabio es buscar y trabajar duro. Una recomendación de Proverbios. ¿Qué otra cosa dice Proverbios? Para ser sabio, dice, administra tu dinero. El sabio es buen administrador del dinero. Dice, Proverbios 3:9-10, dice, honra a Jehová con tus bienes. Si tienes bienes porque sabes administrar, ¿no es cierto? Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El buen administrador sabe que todo le pertenece a Dios. Y como dice que puede vivir con el 90%, le rinde más que el 100%. Eso el necio no lo entiende. ¿Me explico? Hemos dicho, el diezmo es para el templo del Señor. Y nosotros somos el templo y entonces dice, entonces para mí mismo, entonces me lo como yo mismo. No. ¿Sí? Eso es lo que muchos dicen ahora. Como yo soy el templo del Señor, entonces ese 10% es para mí. Hemos dicho, ya no hay templo, ¿cierto? No hay que buscar las cosas. Pero el templo del Señor es la obra de Él. ¿Sí? Y la obra de Él implica recursos, como digo. Y eso implica llevar a la gente necesitada. Y eso va pegado al siguiente punto. Pero para eso hay que tener recursos. Y hace 8 días recibimos un testimonio también de eso. Cuando hay gente necesitada de la comunidad, es ayudarla. Ese es parte del templo del Señor y lo que uno... Aquí decimos, no recomo el diezmo, entonces la gente dice, entonces me lo guardo y me lo gasto. Resulta que ese 10% que usted se guarda para sus gastos, lo está empobreciendo más. Porque uno siempre, el Señor le dice, confía en mí. Tú me amas, tú guardas las primicias para mí. ¿Sí? Hay una parte que dice, yo estoy aquí, mira, Señor, aquí tengo la plata, tú me dices en qué la tengo que poner, en qué la tengo que utilizar, pero eso es tuyo, yo no me meto con eso. ¿Me explico? Es una ley que funciona de parte de Él. Como digo, eso no es para los cristianos, no cristianos, o judíos o no judíos. Todo el que lo practica, le funciona. ¿Me explico? Y eso será un buen administrador, cuando uno dice, es que el 90% es más que suficiente. Si usted el 100% no le alcanza, es mal administrador de las cosas de Dios. ¿Me explico? Como le decía, veía a Robinson, a su familia, que les alcanza, que no viven angustiados, que no viven endeudados. Digo, eso es ser sabio. ¿Sí? Y no es porque tengan grandes ingresos. Entonces también controlan los gastos. Y eso es ser buen administrador. ¿Sí? No quieren aparentar, no quieren estar en otro estrato al que no pertenecen. Simplemente sus gastos van de acuerdo a lo que él ingresa. Y eso es ser sabio. Entonces son buen administrador de su dinero.
Y eso va, como digo, va ligado con los frutos y con los trabajos que uno tiene y le da un dinero. Tiene que practicar lo que el Señor nos manda hacer, y también está en Proverbios, amar al prójimo. Proverbios 3, 27, 29, otro proverbio dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. ¿Para qué son las riquezas? ¿Para qué son las bendiciones materiales? Para bendecir a otros. Ese es el propósito del Señor. No para que te llenes de gloria y digas que tienes y acumules y acumules y acumules. ¿Sí? Sino que siempre confíes en Él y no estés aferrado a las cosas. Y si el Señor te pide y te muestre que ayudes a alguien, tenga la libertad tranquilo de hacerlo y el gozo de hacerlo. Porque hay gente que da, pero le duele. ¿Sí? Después de que le da y eso vive sufriendo y le di toda esa vaina a esa gente. Y yo, ahora yo aquí aguantándome. No, el que da dice debe dar alegremente y con gozo. Porque está prestando para el propósito de Dios, que es ayudar a los demás. Entonces usted le ve una necesidad y Dios te pone y dice, tengo que ayudarle a esta persona. Y le da, si estás gozoso, y dice, oiga Señor, te serví de algo, ¿cierto?, en esta tierra para lo que me trajiste. Tus bendiciones que me diste era para poder ayudar a esta gente, y mire qué gozo es poderle dar. Eso es ser sabio. No es para llenarse de conocimiento, de riquezas materiales, de cosas. Eso, para eso no sirve. La sabiduría es para ayudar y hacer los propósitos que el Señor tiene. Eso es el temor al Señor. El Señor algún día te va a pedir cuentas. Y les puedo decir algo muy claro proféticamente. No les va a preguntar qué saben, les va a preguntar qué hiciste. Y ahí es donde vas a tener que responder. Él nos va a hacer un examen de qué tanto sabemos de la palabra. Te va a preguntar es qué tanto hiciste con esa palabra. Porque dice, ustedes son hacedores, ¿cierto?, de la palabra. Pues, ¿qué tanto imitaron a Cristo? ¿Para qué les sirvió el espejo? ¿Siguen desarreglados? ¿Siguen confundidos? ¿Siguen mostrando una cara que no les di? Arréglense, gócense, estén bien presentados para los buenos propósitos del Señor, para ir a hacer lo que Él les manda hacer. Para eso es ser sabio. De resto, de nada te sirvió el espejo. La palabra te entró por un oído, te salió por otro. Quiere buenos matrimonios, quiere buenas familias, disfrútense, gócense de la vida. Para eso estamos aquí en la tierra. Pero eso se vive y se goza si hace uno lo que Él manda y aplica la palabra que está ahí. Si no, van a seguir llevando vidas como todo el mundo lleva, en la necesidad de la vanagloria, ¿cierto?, en la necesidad de las riquezas, en cosas que verdaderamente se las va a comer el viento, la polilla, ¿sí? Eso va a ser la vida. Como yo decía, el éxito es al final de la vida. El éxito viene de la palabra éxito, así como ¿sí ven ahí? En ese letrero, es la salida. Eso es el éxito. Al final puedes decir, estoy aquí en paz, tú me llevas cuando quieras, cumplir tus propósitos, vivir la vida abundante que tú querías que viviera, porque apliqué los principios de la sabiduría. Apliqué lo que tú querías que aplicara. Oí, ¿cierto? Lo analicé, lo acepté, mi vida fue transformada. Eso es ser sabio. Esa es tu verdad, la creo. Uno dice, Señor, te creo, pero hago todo lo que tú dices que no haga. Uno dice, te creo, obedezco y vivo la vida abundante que tú quieres que viviera. Hice los propósitos para lo cual me creaste. Y va a decir, buen siervo, fiel. ¿Cierto? ¿Has sido buen siervo? ¿Has sido fiel? ¿Has sido maduro? ¿No perdiste el tiempo en ese Holiday Inn? ¿Cierto? ¿Valió la pena perderse la carrera? ¿Valió la pena dejar cosas que el mundo hace? ¿Por qué? Porque aplicaste lo que aprendiste ahí. Eso es lo importante de la sabiduría.
Y esto, como dice, no es para cualquiera, son para los espirituales. Si no lo entendiste, es porque no eres espiritual. Si no lo aplicas, es porque no eres maduro. Entonces tienes dos responsabilidades: o ser espiritual y ser maduro. ¿Sí? No digo, aquí hay muchos, y creo que la mayoría, que ya los conozco, ya hemos, como digo, vamos a cumplir 4 años en este grupo, pero muchos vienen de años atrás de conocer la palabra. Todos deberían ser maestros. Todos ya deberían tener un grupo a su cargo, formando gente, mostrándoles sabiamente la palabra del Señor. Pero con testimonio de que ustedes la aplicaron y que funciona. ¿Sí? No que llenen de conocimiento y repartan allá como loras repetidoras, sino que digan, mire, esto funcionó en mi vida, ¿sí? Porque soy espiritual, lo apliqué porque soy maduro y yo quiero lo mismo para ti, porque te amo. Esa es la función de nosotros. Y yo les digo, examínense, porque no podemos seguir aquí dándoles leche. Todos llevamos años y deberíamos tener alimento ya sólido, fuerte. ¿Para qué? Para tener la fuerza necesaria para poder llevarle a otros. El inmaduro, como digo, se deja llevar, y van para un grupo, van para el otro, escuchan una cosa, escuchan la otra, se confunden a otros. Pero el que es espiritual conoce las verdades, el Señor las acepta, las aplica para su vida y transforma su vida y la de los demás. Eso es la persona madura espiritualmente. Si no, no sigan perdiendo el tiempo. Amén.